Ajá, ok. Bueno, vamos a comenzar entonces esta clase, que son en realidad dos clases. Vamos a hablar de glaucoma de tensión normal y de hipertensión ocular, pero como son dos cosas muy distintas, para que no haya confusión, las voy a nombrar en dos clases corticas. Entonces, vamos a hablar primero del glaucoma de tensión normal. El glaucoma de tensión normal es una neuropatía óptica progresiva similar al glaucoma primario de ángulo abierto. Este produce alteraciones anatómicas del nervio óptico y la capa de fibras nerviosas, pérdida del campo visual, es un ángulo camerular que está abierto, sin embargo tiene lo que llamamos la excepción a la regla porque la presión intraocular está normal, es menor a 21 milímetros de mercurio. La presión intraocular alta, como sabemos, es el principal factor de riesgo de glaucoma y en este caso no está presente. Y por lo tanto no estaba presente el objetivo de la terapia para el glaucoma, que sería bajar la presión intraocular. La prevalencia del glaucoma de tensión normal es más común en la sexta década de la vida, por lo tanto es raro verlo en jóvenes y diagnosticarlo en jóvenes. Cuando nosotros veamos un glaucoma de tensión normal diagnosticado en una persona joven, hay que revisar bien esa historia porque probablemente ese no sea el diagnóstico. Es más común en mujeres que en hombres, es mucho más común en la población asiática. Dependiendo de la población estudiada en Asia, entre el 50 y el 90% de los casos de glaucoma son glaucomas de tensión normal. Y en fumadores y obesos también es más común, está presente, y ya vamos a hablar por qué. Ok, me pareció importante hablar muy bien de la fisiopatología porque nos preguntamos por qué, si no está el principal factor de riesgo para el glaucoma, por qué el paciente igualmente desarrolla glaucoma. Vamos a hablar en general de cuáles son las vías fisiopatológicas para el desarrollo de glaucoma. Y hay dos teorías muy bien establecidas, que son la teoría mecánica y la teoría vascular. Vamos a hablar primero de la teoría mecánica. La teoría mecánica, la primera que se desarrolló, que es la que todos seguramente hemos oído en algún momento, nos habla de que la presión intraocular aumenta sobre la cámara anterior del ojo, ya sea por un bloqueo en el drenaje en este caso, lo que va a generar que aumente la presión del vítreo hacia la retina y el nervio óptico, generando entonces daño sobre las células ganglionares y por lo tanto aumentando la excavación del nervio óptico y generando un daño glaucomatoso. Nos preguntamos, ¿por qué hay entonces glaucoma de tensión normal? Al aparecer el glaucoma de tensión normal, se empezaron a desarrollar otras vías fisiopatológicas para el desarrollo del glaucoma. Una de ellas, que está dentro de la teoría mecánica, es la menor tolerancia a la presión intraocular. En esto podemos hablar de que hay un componente hereditario, es decir, hay personas que toleran mejor presiones intraoculares altas o dentro de límites normales que otras. Y ese impacto de la presión intraocular puede variar según grupos de individuos, poblaciones y etnias. Aquí es donde vemos en este gráfico lo que ya habíamos hablado anteriormente. Este es el porcentaje de casos de glaucoma de tensión normal en el 100% de los casos de glaucoma. Fíjense que los asiáticos, entre el 51 y el 92% de los casos son glaucomas de tensión normal. En la población sudafricana, 57% del 100% de los casos de glaucoma son de tensión normal. Y en la población caucásica, específicamente en Italia y en los Estados Unidos, que son los estudios que lo describieron, entre el 31 y el 39%. Es mucho menos, sin embargo, todavía sigue siendo un número elevado. ¿Por qué la tolerancia va a variar dependiendo de las personas o de las etnias o de las poblaciones? Una de las teorías es porque se produce una lesión sobre la lámina cribosa. En esta ilustración trato de explicarlo lo más sencillo posible. El gradiente de presión translaminar es el gradiente de presión que atraviesa la lámina cribosa, que es tanto retrógrada como anterógrada, como esto ya lo hemos estudiado antes. Ahora, el gradiente de presión translaminar debe ser un gradiente bajo, ¿ok? Para que no dañe los capilares de la lámina cribosa. Ahora, el gradiente de presión se determina en esta ecuación, que es presión intraocular entre
presión intracraniana. Ahora, cuando la presión intracraniana está baja, ¿ok? Que pudiese ser por una presión baja del líquido cefalorraquídeo, esto generaría un aumento del gradiente de presión translaminar, lo que produciría que esta presión vaya muy fuertemente, generando un daño mecánico sobre los capilares de la lámina cribosa de forma retrógrada y generando hipoxia del nervio óptico, lo que produciría entonces un glaucoma por hipoxia. ¿Okay? Ahora, hablando de la teoría vascular también está muy bien descrita, se produce por una disminución del flujo de sangre a los tejidos oculares, principalmente al nervio óptico y a la retina. Es un fenómeno que es multifactorial y que tiene como resultado la isquemia de los axones y la pérdida de células ganglionares y consecutivamente el glaucoma. En la teoría vascular podemos hablar entonces de la presión de perfusión ocular, que es la presión a la que llega sangre al ojo. La presión de perfusión ocular se puede calcular como presión arterial media menos presión venosa media entre presión intraocular, que sería la resistencia al flujo. Entonces, el glaucoma de tensión alta es muy sencillo entender porque, ya va que alguien está como, déjame silenciar a alguien. Así es, Vanessa. No sé si me quieres poner como host. Ah, no, porque bueno, tú estás grabando, creo que ya me puedes hacer y yo muteo si Estoy quieres. tratando de quitarla y no puedo. Bueno, Vane, porfa, si puedes silenciarte, porque es que el mouse no me sale aquí. Ok, entonces, repito, la presión de perfusión se determina presión arterial media menos presión venosa media entre presión intraocular, que sería la resistencia al flujo. En los glaucomas de tensión alta, como la presión intraocular está alta, hay una mayor resistencia al flujo y por lo tanto la presión de perfusión ocular va a disminuir y esto va a generar hipoxia del nervio óptico y consecuente glaucoma. En los glaucomas de tensión normal, la presión intraocular va a estar normal. Sin embargo, va a haber una disminución de la presión arterial y un aumento de la presión venosa media. Estas dos cosas pudiesen generar una disminución de la presión de perfusión ocular y también hipoxia del nervio óptico. O sea, esto es una forma de explicar por qué, a pesar de que la presión intraocular está normal, hay otros elementos relacionados a la presión de perfusión ocular que alterados pudiesen producir hipoxia del nervio óptico. Entre algunas de las causas que pudiesen afectar esta parte de arriba son la hipotensión arterial nocturna o las fluctuaciones de presión arterial. Sin embargo, no todos los hipotensos desarrollan glaucoma. Lo que quiero decir con esto es que no malinterpreten que cualquier persona que maneje tensiones bajas va a desarrollar glaucoma. Aquí es donde entra uno de los elementos más importantes de la teoría vascular, que es la desregulación vascular. Esto se define como la incapacidad de mantener un suministro sanguíneo adecuado a los tejidos cuando existen alteraciones en la presión de perfusión. Son fenómenos irregulares vasoespásticos, vasodilatadores locales o sistémicos. Un ejemplo de esto es lo que nosotros probablemente todos hayamos visto en la carrera de medicina, que es el fenómeno de Raynaud, que no es más que una respuesta paradójica a el frío, en el que en vez de dilatarse los vasos, estos se contraen y generan isquemia o hipoxia a nivel de la parte más distal de los miembros superiores. Este fenómeno de Raynaud es un ejemplo de lo que sería la desregulación vascular y esto es lo que se cree ocurre sobre el nervio óptico. Como les dije, es el principal componente de la patogénesis del glaucoma de tensión normal. Ahora, ¿qué enfermedades están asociadas a esta patología? En primer lugar están las migrañas, que como saben son episodios vasoespásticos, las enfermedades vasculares sistémicas, como las enfermedades autoinmunes, por vasculitis, por ejemplo, o la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, el lupus, la arteritis de células gigantes y los síndromes antifosfolipídicos pudiesen generar también alteraciones en los vasos.
Y por último, la disfunción endotelial, que son estos pacientes que tienen manos frías, intolerancia a las temperaturas, y síndrome de Raynaud, que es lo que habíamos comentado anteriormente, que pudiese también estar asociado. Por último, para agregar en la teoría vascular, está la apnea obstructiva del sueño, que como sabemos es episodios de hipoxia a nivel cerebral que ocurren durante el sueño, y por supuesto al ocurrir a nivel cerebral también se sospecha pudiesen ocurrir a nivel del nervio óptico y también ser un factor de riesgo importante para glaucoma de tensión normal. Ahora, ¿qué podemos concluir con estas dos eh, teorías fisiopatológicas? Bueno, que es una interacción compleja, o sea, que al final el glaucoma de tensión normal probablemente sea una interacción compleja entre factores sistémicos y oculares, y que no hay realmente una causa establecida, y que probablemente sea un problema multifactorial y que tenga muchos elementos que lo ocasionen. Ahora, ¿cómo abordamos este paciente con glaucoma de tensión normal? Bueno, aquí lo voy a hacer con un caso hipotético. Este realmente no es un caso real. Es una paciente de 66 años, fáquica, que tiene un ángulo que está abierto, la presión está en 16, y al fondo de ojo podemos ver que hay un nervio óptico que está claramente excavado, probable glaucoma, ¿okay? ¿Qué es importante en esta paciente? Siempre interrogar muy bien, ¿ok? Determinar los antecedentes médicos del paciente, si ha presentado migrañas o dolores de cabeza, síndrome de Raynaud, enfermedades autoinmunes, apnea obstructiva del sueño, también los antecedentes oftalmológicos, siempre interrogar traumas oculares o el uso de esteroides tópicos. Esto es súper importante porque es para descartar glaucoma secundario. Por ejemplo, si fue un paciente que, por ejemplo, tuvo una uveitis hace un año y estuvo con un tratamiento importante de esteroides que ya omitió, pudiese haberle generado una hipertensión ocular en algún momento. No me sale el mouse. Pochi, keep it low. Vanessa Vera, tranca el micrófono. Entonces, el uso de esteroides tópicos, y bueno, eso es para descartar glaucomas secundarios. Y las cirugías refractivas, como el LASIK-PRK, también son importantes porque, son córneas delgadas que, como ya vamos a ver posteriormente, pudiesen ser factores de riesgo. Y por último, los medicamentos que toma el paciente como tratamientos antihipertensivos y beta bloqueantes, porque como dije anteriormente, episodios de hipotensión pudiesen desencadenar o ser un factor de riesgo para glaucoma. Ahora, ¿qué es importante con la presión intraocular? Bueno, obviamente que esté bien tomada, que haya sido con fluoresceína, etcétera, todo eso tiene que estar bien establecido, pero aparte hay que determinar siempre la paquimetría, porque recordemos que córneas gruesas, mayores de 500 micras, sobreestiman la presión intraocular, es decir, que salen presiones intraoculares mayores a las que realmente tiene el paciente, y córneas delgadas, menores de 500 micras, subestiman la presión intraocular. También siempre considerar en estos pacientes hacer curvas de tolerancia, porque recordemos que hay fluctuaciones de la presión intraocular y que estas fluctuaciones muestran un ritmo circadiano y pueden variar de mañana a tarde, y por eso es importante también tomar presiones en la mañana y en la tarde para saber si realmente esa presión es baja o si hace picos de presión en algún momento del día. Estos dos elementos pudiesen hacernos que diagnosticar un glaucoma de tensión normal, que en realidad es un glaucoma de tensión alta, y por eso son elementos que hay que considerar. Ahora, en cuanto al campo visual, el glaucoma de tensión normal tiene algunos elementos del campo visual, porque como tiene elementos fisiopatológicos distintos,
la pérdida de visión se comporta a veces un poco distinto a la del glaucoma de tensión alta. Entre esto está que los defectos del campo visual son mucho más localizados y son defectos que se ubican tempranamente en los 5 grados centrales. Se van a ver de forma temprana muy cerca de la mácula y por eso van a afectar tempranamente la fijación. Es de progresión lenta el defecto de campo visual y suelen progresar en profundidad más que en extensión. Es decir, que el paciente que progresa en un glaucoma de tensión normal, primero la casilla se va a poner negra antes de marcar todo en gris. ¿Okay? No sé si me entienden, o sea, no va a marcar más casillas, sino se va a profundizar el defecto. Hay asimetría entre las excavaciones del nervio óptico y también defectos centrales localizados del campo visual, y suelen ser defectos que son bilaterales y asimétricos. Importante en el glaucoma de tensión normal siempre tener muy presente los diagnósticos diferenciales. En primer lugar, las alteraciones congénitas que nos pudiesen producir tanto una anomalía o una alteración anatómica del nervio óptico y defectos en el campo visual, o sea, ambas cosas, compresiones intraoculares normales, como son los colobomas, los pits del nervio óptico y los discos ópticos que son oblicuos, que también pueden confundir en el diagnóstico. Y las patologías neurológicas, como que es importante siempre pensarlas en pacientes jóvenes, al igual que en las alteraciones congénitas, porque recordemos que el glaucoma de tensión normal es muy raro verlo en jóvenes. Una persona joven con glaucoma suele tener presiones altas, ¿ok? También pensar en defectos que respeten línea media del campo visual y cuando es un paciente que tiene una disminución significativa de la agudeza visual. Y por último, discos ópticos o anillos neuroretinianos pálidos. También hay que pensar en patologías neurológicas. Por último, el tratamiento. El tratamiento del glaucoma de tensión normal es hipotensores tópicos, el tratamiento médico, porque a pesar de que la presión está normal, se ha demostrado que la disminución de al menos 30% de la presión intraocular detiene la progresión del glaucoma de tensión normal. Ahora, ¿cuáles hipotensores usamos? Bueno, los análogos de prostaglandinas siguen siendo nuestra opción número 1 porque son los que producen mayor disminución de la presión intraocular y como vemos tenemos que disminuir de forma considerable la misma. Los betabloqueantes selectivos, en este caso el betaxolol, porque los otros betabloqueantes, como el timolol, no son selectivos, actúan de forma sistémica sobre el corazón y sobre las arterias y pueden producir hipotensión nocturna. Y por último, la brimonidina también es una excelente opción porque mejora la autorregulación vascular a nivel del nervio óptico. Por último, está el tratamiento quirúrgico, que es en este caso, en primer lugar, está la trabeculoplastia láser para los pacientes que no responden a tratamiento médico, que continúa la progresión a pesar de haber disminuido suficientemente la presión intraocular, y la cirugía filtrante, que se estima es necesaria en el 43% de los casos. El tratamiento de las patologías cardiovasculares también está descrito. Recordemos que en la fisiopatología nos habla mucho de presiones arteriales que pueden estar muy bajas nocturnas y por eso hay que considerar trabajar de la mano con el cardiólogo, evaluar si el paciente recibe tratamiento en la noche para tensión, si tiene anemia, si tiene arritmias o cualquier elemento que pueda producir hipoxia a nivel del nervio óptico tiene que ser tratado. Ok, eso fue entonces el glaucoma de tensión normal. Ahora vamos a hablar muy corto de la hipertensión ocular. La hipertensión ocular es una condición en la que la presión intraocular está elevada por encima de los 21 milímetros de mercurio en ausencia de anormalidades del nervio óptico, de la capa de fibras nerviosas o de alteraciones del campo visual. Se cree que entre el 4 y el 10% de la población mayor de 40 años tiene hipertensión ocular o hace picos de hipertensión ocular y sin embargo esto no significa que ellos tengan glaucoma o que lo vayan a desarrollar en algún futuro. ¿Cuál es el pronóstico de la hipertensión ocular? Esto es súper importante y es, yo creo que lo que más tenemos que tomar en cuenta.
El riesgo de progresión a glaucoma va a depender de dos elementos muy importantes en el paciente, que son, en primer lugar, la presión intraocular, en la que el riesgo va a ser proporcional a la presión. A mayor presión intraocular, pues mayor el riesgo de progresión a glaucoma. Y el grosor corneal, que en este caso va a ser inversamente proporcional. A menor grosor corneal, mayor riesgo de glaucoma. Y eso lo podemos ver muy claro en esta gráfica que les coloqué acá, donde, como vemos, los pacientes con más de 25.75 milímetros de mercurio de presión intraocular y menos de 555 micras de grosor corneal son los que mayor riesgo tienen de progresar a glaucoma en los siguientes 5 años. Otros elementos a considerar son las excavaciones, que cuando son verticales mayores a 0.3 hay un riesgo de 2.5% mayor de progresión, y los pacientes afroamericanos un 2% también mayor de riesgo de progresión. Ahora, ¿cómo manejamos la hipertensión ocular? Para eso me voy a basar en este estudio que fue bastante completo, realizado hace un tiempo atrás, el Ocular Hypertension Treatment Study, en el que ellos toman de muestra 1.632 pacientes entre 40 y 80 años con presiones intraoculares entre 24 y 32 milímetros de mercurio y fueron evaluados durante 5 años. Ellos dividieron la muestra en dos grupos, unos para observación y otros fueron tratados con tratamiento tópico con hipotensores. Ellos concluyeron que el 9.5% de los pacientes que solo se observaron desarrollaron glaucoma en 5 años, es decir, prácticamente el 10%. Y el 4.4% de los que recibieron tratamiento tópico progresaron. Esto nos permite concluir que la medicación tópica va a reducir el riesgo a la progresión de glaucoma en pacientes que tienen hipertensión ocular. Ahora, ¿qué es importante? El 65% de los pacientes en este estudio no progresó a pesar de no tener tratamiento. O sea, más de la mitad de las personas con hipertensión ocular no van a desarrollar glaucoma. Entonces no van a requerir tratamiento. 12% progresaron a pesar del 30% de reducción de la presión intraocular. Y determinaron que el riesgo va a aumentar un 10% por cada milímetro de mercurio de pío que sobrepase la base y un 32% por cada 0.1 milímetros de radio vertical de la excavación. O sea, realmente que sea un disco óptico excavado aumenta muchísimo el riesgo de progresión. Bueno, para concluir nos hacemos nuevamente la pregunta, que es, creo que lo más importante, es ¿a quién deberíamos tratar de los pacientes que tienen hipertensión ocular? Realmente cuando uno busca esto en la bibliografía, no hay una regla absoluta, no hay una ficha específica. Yo creo que esto es muy a criterio de cada especialista. Sin embargo, con lo que yo leí, pude sacar algunas conclusiones personales y por esto me gustaría que los especialistas aquí dieran su opinión para dejarlo al final claro. Bueno, debemos tratar pacientes con factores de riesgo para glaucoma. Es decir, pacientes que tengan antecedentes familiares de glaucoma bastante francos y claros. Por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, en la señora que trabaja en mi casa, que es una negrita de Barlovento, que su papá es ciego, su mamá tiene glaucoma, sus hermanos tienen glaucoma, y ella no ha tenido la presión alta, pero yo digo, si ella llegara a tener la presión alta y no tiene signos, o sea, sería una locura no colocarle tratamiento. Presiones intraoculares mayores de 24 milímetros de mercurio, discos ópticos con excavaciones amplias, a pesar de que sean discos ópticos que se vean sanos, ya que sean excavaciones amplias, es, digamos, un factor de riesgo para progresión, y que las córneas sean delgadas, como ya vimos también, es un factor de riesgo. Ahora, importante, hay que individualizar cada caso. Los factores de riesgo de desarrollo de glaucoma deben sobrepasar la inconveniencia, el costo y los posibles efectos secundarios de la terapia. Bueno, y listo. Eso es todo. Muchas gracias. Val, ¿me Chévere, puedes, Valeria, perdón, buena revisión. Val, ¿me puedes Valeria. repetir la lámina del tratamiento que no la pude ver porque se me salió en ese momento y me gustaría verla? Esta.
Sí, de hipertensión ocular, que no lo logré ver porque se me sacó justo en ese momento. Eso. Gracias. Ay, yo di esa clase el año pasado y aprendí muchísimo de tu clase, déjame decirte. O sea, cosas que ni yo supe cuando di la clase. Así que, por mi parte, Ajá. Bueno, es que ustedes saben que el glaucoma de tensión normal sigue siendo un tema muy controversial, ¿no? Porque inclusive hay especialistas que hablan de que el glaucoma de tensión normal no existe, que en algún momento un paciente en una curva nos va a tener presión intraocular elevada, entonces en ese momento cambia el diagnóstico. Yo considero que nosotros tenemos pacientes con glaucoma de tensión normal, porque el concepto mismo de glaucoma incluye el hecho de que existen estos glaucomas de tensión normal o baja, porque el concepto de glaucoma es una neuropatía óptica adquirida donde se produce un daño ya sea de la capa de fibras nerviosas y que puede tener o células ganglionares y que tiene o no repercusiones en el campo visual. Y el título o el concepto de presión intraocular elevada es un factor de riesgo, no forma parte del concepto de glaucoma. Entonces, pues yo considero, y hemos visto esos pacientes. Estar pendiente en esos, los pacientes que son hipotensos, que hacen hipotensiones nocturnas. Hay que estar bien atento a la apnea del sueño, que cada vez la estudian más, cada vez está en boga, pues, y hay pacientes que en efecto ese es un factor de riesgo importantísimo para el tema de glaucoma de tensión normal, así como los pacientes que tienen trastornos en cuanto a la irrigación a través de las arterias. Se me fue la idea. Los pacientes que la ecocarotidio, los pacientes que tienen problemas carotidios también son un factor de riesgo adicional para el tema de glaucoma de tensión normal. Con respecto al tratamiento, hay gente que cuestiona el uso de los betabloqueantes para el tratamiento de glaucoma de tensión normal. ¿Y por qué lo cuestiona? Porque si es un paciente hipotenso y nosotros le administramos un betabloqueante no selectivo tipo timolol, que es el que tenemos, nosotros pudiésemos estar contribuyendo a mayor daño en el nervio óptico por hipotensión también arterial, porque esos pacientes de alguna medida se absorben medicamento y produce hipotensión nocturna. Exacto. Entonces hay que estar atentos con el tratamiento de entrada, un análogo de prostaglandina es lo que se indica, ¿no? Exacto. El problema para nosotros viene dado si la presión es baja, ¿qué tanto más lo vamos a bajar? Claro, bueno, dice que tiene 30%. Eso fue lo que... Un paciente que tiene 12, ponerle la presión en 9 no es sencillo. Sí. Afortunadamente, la tasa de progresión de glaucoma de tensión normal no es tan elevada como, por ejemplo, lo hay en los glaucomas de ángulo estrecho, en donde la progresión puede ser muy tórpida y muy rápida. Iba a considerar el tema siempre, ahí decía que un factor de riesgo cirugía. Cirugía córnea es un factor de riesgo para glaucoma. Las delgadas son factores de riesgo para glaucoma por el hecho de que se supone o nosotros inferimos la lámina cribosis que la esclera ofrece menor resistencia, etcétera, 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 y es la histéresis corneal. No es que el hecho de que tú adelgaces una esclera. Si una córnea, si tiene unas paquimetrías de 600 y le quedó en 500, eso no es un factor de riesgo para glaucoma. Porque la córnea natural de ese paciente era una córnea con un espesor adecuado. Eso también puede tender a la confusión. Ya, exacto. O sea, simplemente es cuando tomas la presión que puede estar subestimada. O sea, que puede ser mayor de lo que tú realmente crees que es. Pero no es factor de riesgo porque la córnea de ese paciente era una córnea gruesa. Exacto. Ok, perfecto. Víctor, ¿tú de qué año residente eres? Yo soy especialista. Ah, yo iba a decir, muchacho, ¿y tú cómo sabes tanto? Ok, así sí. No, yo soy especialista. Como R7, R8, más o menos. Como R8. Él es un felo R, ¿qué? Como R8. ¿Fuiste felo nuestro? R8, R9. ¿Cuánto? ¿Pero en qué año, Víctor, fuiste felo nuestro? En 2013. 2003. Ya tienes, sí, ya eres R7, R8. Ya. Sí, como R9, más o menos.
Yo decía, excelente, o sea, no sé en qué nivel está, pero wow, ya entiendo el resumen. Una pregunta, Valeria. Mira, ahí tienes que felicitar a los mentores, formadores, a los mentores. Sin duda, también tiene su reconocimiento, eso es innegable. No cabe la menor duda. Eso es un digno hijo de sus profesores. Así mismo es. Mira, Valeria, te quería hacer unas preguntas. Tú, al principio de tu presentación, dijiste varias veces, a ver si consigo tus palabras, yo noté por aquí. Ajá, que la presión intraocular es el principal factor de riesgo para glaucoma. Si yo te digo que esa oración, y acuérdense que yo los voy a perseguir hasta el infierno para que utilicen las palabras correctamente. Si yo te digo que esa oración es incorrecta, ¿tú me podrías explicar por qué? Repite, Vanessa, que no te oí, que la presión es el principal La presión factor intraocular de riesgo. es el principal factor de riesgo para glaucoma. Ah, pero lo estás viendo en el contexto de presión de glaucoma de tensión normal o cualquier glaucoma. De cualquier glaucoma. Ajá. O sea, si yo te digo que la presión intraocular no es el principal factor de riesgo, que eso es incorrecto lo que tú dijiste. Ok. ¿Por qué? ¿Podrías conseguir alguna explicación? Bueno, pensando en todo lo que hablamos, en todas las vías fisiopatológicas, obviamente la presión intraocular no es la única vía fisiopatológica y por lo tanto pudiese no ser el único factor o el principal factor de riesgo, pero realmente no lo sé. Ajá. ¿Alguien más sabe por qué el concepto de glaucoma hace 20 años era una enfermedad donde la presión intraocular está elevada y eso ha cambiado al concepto que tenemos hoy en día más generalizado de que es una neuropatía, y en el concepto nuevo de la academia, de hecho, hablan de la presión intraocular como algo importante, pero por otra razón, por ser el factor de riesgo más importante. ¿Alguien sabe a lo que me estoy refiriendo? ¿Qué viene siendo exactamente. de riesgo? Que es el factor de riesgo modificable. Correcto, exacto. Es el único factor que podemos modificar para ayudar al paciente, pero no quiere decir que sea el factor de riesgo más importante. Y por eso es que hoy en día sabemos, de hecho, hay mucha, la teoría vascular de la cual tú estabas hablando, cada vez está agarrando más fuerza en todos los tipos de glaucoma. Por supuesto que en el glaucoma de tensión normal es donde ha sido más estudiado y donde ha sido más apoyada, pero yo veo hoy en día en la teoría mecánica, como lo dijiste tú, contra la teoría vascular, más o menos como lo que pasó en mi época, la vía uveoescleral contra la vía trabecular, la tradicional. Yo creo que cuando María estudió ni siquiera existía la vía uveoescleral. Cuando yo estaba estudiando se decía que el 20% del flujo luminoso, del 10 al 20% decían, quizás sale a través de la vía uveoescleral. Y hoy en día, obviamente, ya saben que eso ha cambiado y que antes la llamaban la vía que era de menos importancia. Igualito está pasando con estas teorías. Sí, la presión intraocular es importante, pero nunca consideres de que ese es el factor de riesgo más importante. Okay. Y bueno, sobre todo, Vanessa, perdón que te interrumpa. En mi época no existía, cuando no existía la histeresis corneal ni las paquimetrías, ¿ok? Todo el mundo por debajo de 21 era glaucoma de presión normal. Resulta que la conveniencia de la paquimetría con la histeresis corneal y además el hecho de los nuevos estudios pues, y de las pruebas de provocación hídrica para medir la fluctuación, pues resulta que estos pacientes que se creían antes, como dijo Víctor, que se creían que eran glaucoma, resulta que pasaron a diagnóstico de glaucoma crónico. Correcto. Y eso se une con la teoría que él también estaba comentando de que de verdad existe glaucoma de tensión normal. Y es cuando tú empujas al paciente, en algún momento consigues la presión que no la tenía en 8 o en 5 como todo el mundo creía. Donde entra el factor otra vez de las fluctuaciones, que sabemos que es otro factor de riesgo importante para el glaucoma.
Otra cosa que te quería preguntar, ¿por qué tú no hablaste de láseres entre tus opciones de tratamiento? Hablé de trabeculoplastia láser, pero no sé si debía haber hablado. O sea, no Así para que la también trabeculoplastia láser. hay una clase de fellow específicamente para la terapéutica quirúrgica. O sea, hay varias clases de eso más adelante. ¿Láser se considera quirúrgico? O sea, no, realmente no. No debía ponerlo como quirúrgico. O sea, nombré la trabeculoplastia láser, pero en verdad eso no es quirúrgico. Eso es como un procedimiento menor. Claro, Hay el una láser clase es de tratamiento con láser. Bueno, hay personas que sí lo consideran quirúrgico porque se está destruyendo la estructura intraocular mediante la utilización de un láser, inclusive una capsulotomía. En algunos casos se considera, o sea, depende de cómo lo veas, me imagino, pero se considera un procedimiento quirúrgico. Ok, siendo más específico, el uso de SLT en glaucoma de tensión normal, ¿han escuchado algo de eso? ¿O no se hace para nada? Les pregunto a ustedes, si a ustedes se les presenta un paciente con presión de 15, ¿considerarían, y ustedes dicen, ok, esto es un glaucoma de tensión normal porque ya yo evalué al paciente, le voy a poner una prostaglandina? Y el paciente le dice, doctor, yo no me puedo poner las gotas por lo que sea. ¿Considerarían hacerle una SLT o lo llevarían a quirófano? Sí, es una opción. Sí lo consideraría, inclusive para glaucomas primarios de ángulo abierto. En personas, sobre todo jóvenes, se está tomando esa opción como primera opción, inclusive antes de comenzar la terapia con gotas o pasar a otro procedimiento quirúrgico. Pero sí se considera. Estamos hablando de tensión ocular y de glaucoma de tensión normal. Correcto. O sea, glaucoma primario de ángulo abierto es otra cosa. Ya es otra Olvídense de eso. Sí, Eso es obvio. no, sí lo consideraría en glaucoma de tensión normal también. En caso de Recuerden que la trabeculoplastia láser selectiva es más eficiente mientras más alta sea la presión inicial del paciente. Entonces, eso tienen que considerarlo si lo van a tratar en un glaucoma de tensión normal. ¿Puedo interrogar? ¿Sí? No está. Es un poco tarde, sí. Pero no sé si hablaron de la presión de perfusión ocular y todo esto. Sí, lo hablé. Entonces preguntaron que era como que el factor más importante, realmente no. O sea, ahorita los estudios van dirigidos, hay un estudio de Joe Jonas que les puedo pasar, que habla de la presión arterial combinada en combinación con la presión intraocular, exacto, eso mismo. Que es el factor más importante para glaucomas de tensión normal. Incluso en la tesis del año pasado también lo discutimos. Sí. Y bueno, la SLT también, creo que hay estudios que dicen que no es muy eficiente, como dijo el doctor Víctor, que no es muy eficiente en glaucomas de tensión normal, pero bueno, se podría considerar si es la única alternativa para el paciente. Bueno, ese es el punto que les quiero llegar. Ese es otro punto que es súper controversial. Que mucha gente dice, la SLT no sirve o ni siquiera la deberías de probar con un paciente de glaucoma de tensión normal. Y una vez más, hay muchos estudios comprobando lo contrario. Sobre todo por el riesgo tan bajo que le estás poniendo al paciente. Entonces, eso es algo que no piensen que como no tiene la presión alta, ni siquiera voy a intentar. Una vez más, no estamos tratando la presión. A veces un paciente con glaucoma de tensión normal que nos viene con 13 y le pones un tratamiento, una gota, o le pones, le haces un láser y el paciente queda en 13, deja de progresar. ¿Por qué? Si empezó en 13 y terminó en 13, ¿por qué ya no progresa? Probablemente por las fluctuaciones. Correcto. Correcto. Entonces, eso es lo que tienen que tener en la cabeza, que no porque tenga 13 lo tengo que poner en 5, o porque tenga 18 lo tengo que poner en 10. A veces, no estoy hablando otra vez, o sea, esto es un tema súper complejo, pero no sigan la regla de que tengo que bajarle el 30% de la presión, porque si no, el paciente está fallido. O sea, es un paciente mucho más complejo donde
hay muchísimos estudios que demuestran que la SLT, bajando unos milímetros de mercurio, 10%, 20%, o hasta manteniendo al paciente dentro de las mismas presiones, es suficiente para evitar progresión porque estamos tratando las fluctuaciones. Exactamente. ¿Cómo entrar? Perdón, tensión normal en particular, tiene que ser manejado con otras especialidades. Hay que mandar esos pacientes con cardiólogo, uno trata de tener un cardiólogo de confianza, porque casi siempre son pacientes de base. Con un paciente con apnea del sueño, hay que preguntarle al acompañante, mire, su familiar hace apnea en la noche o ronca de noche, su familiar es hipertenso, ¿qué toma? Porque a veces los cardiólogos tú le mandas al paciente para que le ajuste el tratamiento hipotensor y te dicen, pero ¿por qué? Si la tensión está perfecta, yo no necesito cambiarle el tratamiento. Pero si nosotros tenemos un cardiólogo de confianza, no, resulta que en las noches, glaucoma de tensión normal, si tú produces hipotensiones nocturnas, el paciente, entonces hablamos el mismo idioma y debe ser manejado multidisciplinariamente. Eso es importante, porque nada hacemos con nosotros manejar el glaucoma de tensión normal y las otras patologías de base, pues las olvidamos o no tratamos a ese paciente en conjunto. Exacto. Casi nunca Y es preguntamos bien tampoco importante sobre los betabloqueantes de los pacientes que usan en la tarde, noche. Y es importante pacientes que tú ves que crees que tienen en controles, que lo ves y las presiones intraculares están en lo que tú consideras que es la presión meta para ese paciente. Resulta que ese paciente sigue progresando. Y cuando te das cuenta es que esos pacientes hacen una hipotensión nocturna debido al tratamiento, y entonces eso hace que el daño, haya disminución del flujo sanguíneo a nivel del nervio óptico y estos pacientes progresen. Exacto, hay que preguntar el medicamento que toman y la hora en la que lo toman, la dosis en la que lo toman, todo. E inclusive mandarle un informe al médico tratante, porque hay muchos cardiólogos que desconocen esto, y tienes que mandarle un informe pidiéndole al médico pues que le haga un ajuste, un cambio de ese tratamiento. Mari, de hecho, y déjame preguntarte porque de verdad que yo le perdí la pista a eso. En nuestra época, en algún momento estábamos indicando la prostaglandina al paciente de tensión normal, utilizarle el día en vez de la noche. ¿Eso ya se abandonó? Sí, totalmente. Ok. Sí, Totalmente. Eso era con la misma, pensando que las hipotensiones nocturnas podían ayudar al paciente al no ponerle la gota allí mismo. Y otra pregunta que les quería hacer, ¿algún residente ha escuchado sobre la memantina? Ajá. ¿Quién dijo ajá? Yo. Ay, no, chica. Tuve la oportunidad de trabajar con eso, con la doctora Cara, en bastantes pacientes. Ajá. No voy a decir nada. Creo que bueno, no sé si me estoy equivocando, pero creo que leí algo de que actúa como un neuroprotector, pero no hay nada aprobado todavía. Pero de verdad que lo que diga es... Ok, pero dijiste eso, es un neuroprotector. ¿Y por qué es eso de neuroprotección? ¿Has escuchado, has leído algo más sobre eso? Lo que Mira, pasa es que no le sigas preguntando a Rebeca, porque Rebeca también es especialista, graduada el año pasado de FELO. Así que enfócate en los residentes. Entonces, ¿por qué habla Rebeca? Perdón, es que no hablaba nadie, por eso fue que yo respondí, pero bueno, ok, me callo. Ajá, residente. Bueno, los residentes como que no saben, obviamente. Nadie ha leído nada de la memantina, de neuroprotección para glaucoma. Sí, nada bueno, sí, hay varias cosas que se han estudiado como neuroprotectores, algunos fármacos o inclusive algunos alimentos. Creo que la cúrcuma en algún momento pensaron que podía fungir como neuroprotector, que podía evitar los radicales libres y todo esto, la destrucción de las células ganglionares, pero creo que no hay nada que esté realmente en uso o probado científicamente. Correcto. Lo único que sé es que estaban como investigando unos implantes intravítreos de liberación prolongada para su uso en glaucoma, pero no creo que no están ni siquiera aprobados.
Correcto. Bueno, bueno, Mari, si quieres le echas tú el cuento, porque tú estuviste directamente y yo les completo. Yo te voy a decir una cosa, yo tuve la oportunidad de usarlas junto con la doctora Karen en varios pacientes, y si te soy sincera, no le vimos mucho, o sea, no, realmente lo usábamos como por no dejar. Por añadirle, por no dejar, como para ver qué le hacía al paciente. Pero si tú me dices que yo vi realmente algo significativo de neuroprotección, no lo vi. Bueno, quizás les no, el sí. Cuento, porque hoy La en día yo brimonidina, Ajá. perdón, la brimonidina Sí, creo que también en algún momento se pensó que podía ser, pero yo escuché eso alguna vez. Todavía se nunca piensa, todavía se piensa. Con retinosis pigmentaria se le indica, porque supuestamente era que progresa. Bueno, a eso les quería llegar, porque hoy en día que yo estoy con Allergan, es lo de hecho la creó Alan, y la brimonidina, hoy es un intracamerular de la cámara anterior, pero ellos son los dueños de muchas de las activas que han sacado de la misma brimonidina o las diferentes porcentajes de irse por la protección. Pero en general, y todo esto empezó hace como, no sé, 10, 20 años, se pensaba que, acuérdense que las células no se mueren todas de una vez, por eso es que los campos visuales van para atrás y para adelante. Entonces, las células que están en estrés, que no han hecho ni piensa que pueden haber agentes que ayuden a estas células a evitar que continúen actos de neuroprotección. Cuando les hablan de neuroprotección, del nervio óptico, ocular o glaucoma, están hablando de ese porcentaje de células que están en memantina, sabe ya, certeza se los puedo decir que no funciona. Fue un estudio ya te iba a decir, háblanos de eso. Sí, o sea, se hizo un estudio multimillonario, se perdieron muchísimo dinero y lamentablemente los resultados al final del estudio, lo que pasa es que obviamente Allergan retiró la droga del mercado y se hizo el free, pero los estudios, cuando uno los lee, simplemente era igual que ponerte una gotica de, no sé, de agua, placebo, o sea, no funcionó, pero hoy en día con la brimonidina se vuelve a abrir esa puerta por el hecho de que se está utilizando en cámara anterior, por otras cosas que se están haciendo para la brimonidina, y se ha visto algo que está pasando en el nervio óptico que no lo pueden explicar a menos que sea neuroprotección. Entonces, eso es un concepto que yo pienso que eventualmente va a regresar. Por eso es válido que de entrada a un paciente con glaucoma de tensión normal, aquí que no se consiga algo, pudiéramos iniciar el tratamiento con brimonidina. Exactamente. Yo quería hacer una acotación sobre algo que me pareció cuando vi la clase, y es que, como Valeria mencionó, que en el glaucoma de tensión normal, los que llegan en el campo visual casi siempre son centrales, son foveales. Habla bastante a favor de la teoría vascular, porque recordemos que cuando hay, casi siempre puede sufrir en la retina, la mácula, porque la área por cómo es la regulación, sistemas de la mácula podría verse principalmente afectada. Entonces me llamó la atención. Lo que pasa es que no estamos hablando de retina, sino más bien de la perfusión a nivel de la cabeza. Sí, corto. Son zonas, las zonas que más tienen demanda siempre, es como principios de medicina, son las zonas que más sufren cuando hay estados. Ahorita hay varios estudios con respecto al uso de OCTA en la cabeza del nervio óptico, donde se evidencia que inclusive precede a los efectos en campo visual, zonas de dropout en el plexo vascular, en el plexo coroideo. Coroideo profundo. Profundo.
Bueno, es un indicador que posiblemente estamos usando en el futuro. Hoy, de hecho, vimos una paciente en la consulta y aprovechamos a hacerle el estudio. Y de repente también pudiese agregar la teoría vascular en corto plazo. Muy bien. Bueno, tengo, no sé si dar todo, tengo la parte de la realidad virtual que comentamos la semana pasada, la doctora Vera, y también tengo el caso clínico de la doctora Reverón. No sé si dar los dos, con uno y el otro la semana que viene, como ustedes quieran. Vamos a ver, dale y vamos viendo. R1, R2, de lo que se dio, ¿alguna pregunta o algo? Bueno, que no haya retención ocular, la lámina es Exacto. importante en cuanto a individualizar a los pacientes. Es importante. A veces nosotros es un dilema a qué paciente tratamos y a quién. Decidirnos en muchas ocasiones, ¿no? Por un económico, cultural, de los pacientes. Así, porque yo creo que ya casi nadie No, lo si hace. lo hacen, asombrosamente. Ahí de vez en cuando veo un montón de negocios. Usted lo sigue haciendo en Venezuela, hablando del mundo entero. Por eso, yo creo que con respecto a eso, lo utilizar cada paciente es ver cuáles son las que tiene cada uno y decir si es mejor o no, que por defecto. Sí. Muchas veces es mejor pecar por exceso y no vaya a ser que los pacientes vengan cuando te regrese, resulta que ya tengo situación, mira, no estamos seguros, puede ser que sí, puede ser que no, ante la duda yo prefiero tratarte. Eso no quiere decir que tienes glaucoma. Si el paciente lograra entender eso, por supuesto que eso le plante. Si es un paciente que dice que tengo un glaucoma, de la depresión, obviamente hay que individualizar porque la mayoría de los hipertensos oculares, como enseñaron en la gráfica, eventualmente van a ser glaucoma. Exacto. Vale. Nosotros en el lugar del paciente, pues nosotros, y ocular con al menos un factor de movimiento, creo que todos nos trataríamos. Yo creo que yo me haría una de esas. Nos buscaríamos disminuir la presión. Sí. Perfecto. Continuamos. Tome permiso porque se puede compartir. Valeria. Por teléfono. Sí, voy. ¿Qué tengo que hacer? Le doy a volverme host o permitir que los participantes puedan compartir. Ajá, te vuelvo host, ya. Isabela, hacer anfitrión. Listo, ya te volví anfitrión. Ok. Ahora no me sale la opción de poner el PowerPoint.